Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas existenciales, preguntas como quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste aquí, por qué estás aquí y hacia dónde vas. En realidad, casi siempre son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que está mal, que hay algo que no encaja, no sabes exactamente lo que es, pero sí que sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre nuestro planeta Tierra. Continuamos avanzando por estos episodios que tratan sobre nuestro sistema solar, el sistema solar del Sol 13. En el capítulo anterior hablábamos sobre Mercurio y Venus, un planeta Venus sorprendente, para mí sorprendentemente hermoso, especial y sobre todo habitado por seres humanomorfos. Humanomorfos son seres que comparten esta forma que conocemos como humana, tanto en forma física como en forma de relacionarse, formas similares de relacionarse, unos más sentimentales, otros más lógicos y todos dentro de este rango. Y por otro lado, están lo que serían los humanoides, es decir, que tienen una cabeza y 4 extremidades, pero que no serían pertenecientes a la rama liriana, que es a la cual nosotros pertenecemos. Hoy continuaremos con nuestro planeta Tierra y hay mucha información. Es complejo hablar sobre qué es la Tierra y sobre el cómo funcionan las cosas aquí en esta realidad, que como bien ya sabemos vivimos en una realidad alternativa porque es una realidad distinta a la media del universo, que es 5D. Nosotros estamos acá viviendo una experiencia 3D artificialmente impuesta sobre una Tierra por naturaleza 5D. Y la Tierra, al igual que los demás planetas, es un ser vivo, con conciencia, que al igual que nosotros existe al mismo tiempo en distintas densidades, es decir, en distintos planos existenciales, distintos planos de conciencia. Svaruderra, una chica del equipo taijetiano, en una conversación con Robert del canal Despejando Enigmas, describe a la Tierra, a Gaia, como un ser vivo, o sea, como lo que es. Y dice que se siente muy enferma y que lucha por trascender a la quinta densidad y que la Matrix impuesta sobre ella por la Luna y las frecuencias no la dejan, no se lo permiten, pero que su ascensión es definitivamente inevitable. Gaia también se comunica con los demás planetas mediante un vórtice que se llama el Ojo de Gaia, y ese vórtice está en el Golfo de México, y la comunicación entre los planetas la hacen a través de geometría sagrada. Cuando hablábamos del Gu negro, hablábamos que había el Gu negro positivo, que es, digamos, la sangre de los planetas. Entonces, allí en ese punto, donde está el Ojo de Gaia, hay Gu negro positivo. Y no sé si recuerdas aquel famoso incidente que hubo justamente en ese punto, en el Golfo de México, que hubo un derrame de petróleo, y lo que se pretendía allí era interrumpir la comunicación de la Tierra como ser vivo con otros planetas, intentando tapar precisamente el Ojo de Gaia, pero cosa que yo creo que no consiguieron, o si lo consiguieron no fue de manera permanente. Sobre esta experiencia terrestre, tenemos también que la nueva era nos ha vendido la idea de nuestra misión en la Tierra. Esa misión misteriosa, esa misión trascendental que duramos la vida entera tratando de descubrirla y que deberíamos descubrir. Pero resulta que la nueva era es una creación del Vaticano, nada más y nada menos que de uno de los tentáculos de control mental más potente que existe. Entonces el Vaticano se inventó esta nueva corriente de pensamiento, pero una nueva corriente de pensamiento controlada por ellos, que es justamente la New Age, la nueva era. Y esto yo creo que se sacaron este as bajo la manga para atajar un poco el despertar de la conciencia. Pero por supuesto que atajarlo solo un poquito, porque la tendencia de los seres almados siempre es al despertar, que si bien podría tener la nueva era verdades por ahí en medio como todo, está llena de puros enredos, está llena de mentiras, y estas mentiras lo que hacen es que una vez más te alejes de quién eres y pongas tu poder y tu atención en algo externo a ti, alejándote de la idea del ser y de la idea del todo. Entonces, en realidad el Vaticano es Roma. O sea, me refiero a Roma, al Imperio Romano, el mismito que viste y calza, es decir, que Roma nunca cayó y que el Papa es el César de nuestro siglo, y la religión católica, de la cual se desprenden muchas otras religiones, fue creada con el objetivo único de mantener en pie al Imperio Romano.
Y este concepto, estas ideas de nueva era, por supuesto que incluyen el bonus track de Un Salvador, llámese como lo quieran llamar. Y mira que han inventado varios personajes a lo largo de la historia. Entonces, esta idea de Un Salvador lo que hace, una vez más, es que dejemos la acción del autoconocimiento y caigamos en falsas esperanzas o esperanzas eternas esperando por algo o alguien que nunca va a venir, convirtiéndonos en seres pasivos y no en seres pensantes con autodeterminación y con acción. Es decir, seres adormecidos con esta idea de que algo o alguien externo a nosotros nos va a venir a salvar de algo. Entonces está claro que ellos conocen a la perfección de qué se trata la verdadera naturaleza de la realidad, y no en vano el Vaticano tiene la biblioteca más grande y variada del mundo, que está llena de tesoros del conocimiento humano. O sea, y mira qué curioso y conveniente que no tenemos acceso a esa información. O sea, es como que no se te hace raro. A estas alturas, esos archivos deberían estar hace tiempo digitalizados, traducidos, no sé, con acceso público del dominio, con información de dominio público. Y por supuesto, ellos conocen muy bien que la suspensión del conocimiento es control. Y es tan sofisticado su mecanismo de control que, bueno, que nos han inducido durante toda la historia de la humanidad a creer solo lo que a ellos les conviene que creamos. Y sobre la misión de vida, nuestra misión de vida en la Tierra, pues nosotros elegimos esta experiencia terrestre a voluntad y no hay una misión como tal por descubrir y hacer. El motivo por el cual estamos acá es vivir la vida y nada más, con sus pros, con sus contras, con todo lo que consideremos negativo o positivo. La experiencia es y será enriquecedora para nuestra alma y a eso fue a lo que vinimos, a vivir la vida así de sencillo. Solo que, claro, una vez que entramos aquí en la experiencia de ser humanos en la Tierra, sabemos que esto no es así de sencillo, que no es nada fácil solamente decirlo, bueno, vive la vida y sé feliz, porque sabemos todos los tipos de complicaciones que hay y lo difícil que es la experiencia. Y sobre todo ahora que se está complicando y todo esto se está poniendo muy, muy, muy complejo. Hay un libro que se llama El Libro de los Muertos y que es un texto funerario del Antiguo Egipto, pero que en realidad, bueno, el Libro de los Muertos es el nombre moderno que le pusieron, porque el nombre que tiene son puras consonantes que no sé cómo se pronuncian, pero que según los egiptólogos, esto sería algo como el libro de la salida al día o el libro de la emergencia a la luz. Bueno, la cosa es que este libro trata de una serie de sortilegios para ayudar a los difuntos a sortear a Osiris, que estará allí en ese lugar esperándote al desencarnar para juzgarte. Y aunque trae muchas cosas metafóricas y representaciones que indican cosas como que nada, que tú llegas ahí y te sacan el corazón y el corazón lo pesan en una balanza y si pesa menos que la pluma de la verdad que está en el otro lado de la balanza, entonces te dejan pasar. Y si no, te come la cabeza una criatura que hay allí que es una quimera. Pero hay una parte donde dice que se te hacen dos preguntas. Y esas dos preguntas son, ¿fuiste feliz? ¿Hiciste feliz a alguien? Y bueno, eso sería básicamente todo. Entonces, todas estas ideas que se pintan como alternativas o corrientes de pensamiento alternativas, pero con ese toque engañoso de New Age o de nueva era, tienen detrás una agenda. Y en base a esto, yo creo o yo pienso que la idea de la Tierra plana posiblemente sea una de las tantas ideas implementadas para alejarnos del despertar y del conocimiento. Pero por supuesto que en torno a la verdadera forma de la Tierra hay demasiada especulación, porque tenemos por un lado esas fotos de la Tierra completamente redonda y perfecta, que para haberlas tomado se debieron alejar muchísimo más allá de la barrera etérica de las bandas Van Allen para que se viera así completa. Y sabemos también que esto no es posible. Anteriormente sí que se podía salir con tecnología o mediante portales, pero esto ya no es posible. Pero todo esto es muy raro con respecto a esas fotos, porque si tú googleas fotos de la Tierra, algunas fotos se ven unas nubes duplicadas y bueno, hay muchas cosas raras allí, por aquí y por allá, pero sí que debería haber fotos reales de la Tierra desde un punto de vista más allá de las bandas Van Allen, pero no sabemos cuáles son.
Bueno, y en ese sentido no tendríamos realmente cómo comprobar por nosotros mismos el cómo es en realidad el lugar donde vivimos, porque no podemos ver la Tierra desde el espacio por la misma razón de las bandas Van Allen. Sí se puede salir de la órbita terrestre, pero no se puede ir más allá. Y esto no podemos demostrarlo sin mencionar a la NASA. Y bueno, sabemos de el tremendo fake que es la NASA, porque sus misiones Apolo no salieron de la Tierra más allá de la barrera etérica, ni mucho menos llegaron a la Luna, y requete menos enviaron ningún rover a Marte. Entonces la pregunta es, ¿en qué clase de lugar estamos viviendo? Porque, a ver, no sabemos realmente si hay más tierras que no están en el mapa, porque simplemente no podemos ir y explorar la Tierra por nuestra propia cuenta. Si tú quieres ir de Chile a Estados Unidos, por ejemplo, a Nueva York, tienes que hacerlo por las rutas comerciales y oficiales, nada más. Hay lugares a donde no se puede ir a dar un vistazo, no puede ir a pasear ni pasar por ahí sin permiso, y el ejemplo más claro de esto es la Antártida. Y tanto la Antártida como el Polo Norte están custodiadas por militares y, como describió Askett, otra de las chicas del equipo tahitiano, en una conversación con Robert, decía que no solo está custodiada por militares, sino que también por reptiles. Y no se nos permite ir allí, por supuesto. ¿Por qué no podemos ir allí? ¿Qué hay ahí que no quieren que sepamos? Es más que evidente que hay gato encerrado, es decir, los países hacen las tremendas guerras para pelearse por pedazos de tierra y oportunamente con la Antártida 53 países se pusieron de acuerdo. La frase ya en sí es tremendamente incongruente. Países y ponerse de acuerdo. Porque por este montón de países firmaron un tratado antártico donde acordaron que nadie reclamaría la Antártida como su territorio. O sea, por favor. Recordemos también que a través de la Antártida es por donde se accede a portales que llevan directamente a Venus y a Marte, y que en Venus tenían el festín los de la élite, y esa invasión a Venus fue algo reciente. Esa invasión fue entre 1965 y 1972. Y el tema de la Antártida en sí nos lleva a la Tierra hueca. Tenemos muchísimas pistas de que sí que es hueca, pero no hueca en su totalidad, sino que tiene cavernas muy grandes, cavernas muy profundas. Y esto lo describe, por ejemplo, Julio Verne, que entre sus no menos enigmáticas novelas tiene una que se llama Viaje al centro de la Tierra. Y Julio Verne pertenecía a una sociedad secreta bastante misteriosa que se llama la Sociedad de la Niebla. Aunque para mí más sorprendente es el libro de Raymond Bernard, La Tierra Hueca, informe de un mundo oculto, que cuando lo leí tenía como 14 años y me voló la cabeza. El libro trata de demostrar que, contrario a lo que se cree, la Tierra es hueca y que no es una esfera sólida, y su cavidad interna se comunica con la superficie por las dos aperturas polares, y una de ellas es la que descubrió el piloto Richard Byrd en una de sus expediciones. Y por cierto, Richard Byrd, en una entrevista en televisión abierta en Estados Unidos en el 54, dijo que sí, que había tierras más allá de los polos. El entrevistador quedó con una cara así como de, ok, estaban en vivo. Pero luego me di cuenta que Richard Byrd había muerto en el 57. O sea, no era muy mayor, tenía como 68 años. Y bueno, claro, si buscas en Wikipedia, te dice Richard Byrd relacionado con la teoría de la Tierra hueca, y bueno, ya sabemos cómo es todo. Y por cierto, la descripción del libro sobre esas cavidades y lo que hay allí es simplemente asombroso, y de verdad te recomiendo muchísimo que lo pudieras leer. Y hay otra descripción sobre la Tierra hueca que es muy interesante, y la cuentan las historias de los mapuches. Los mapuches son una tribu indígena del Amazonas, principalmente del Amazonas brasileño, que también se extienden por parte de Guayana y Venezuela. Y según sus leyendas, ellos son los descendientes de los hijos del sol, el creador del fuego y de la enfermedad, y los protectores de la tierra interna. Estas leyendas cuentan que hasta aproximadamente 1907, o sea, hasta hace relativamente muy poco, tenían contacto con esta tierra intraterrena, que hacían un viaje al centro de la Tierra entrando por una caverna y que caminaban durante 15 días más o menos, y a mitad del viaje tenían que moverse con cuidado porque el misterioso aire podía hacer que las personas flotaran, y allí flotando comenzaban a subir. O sea, ahí
hay otro tipo de gravedad en ese punto y que era súper peligroso porque algunos no lograban llegar y morían porque allí también flotaban rocas muy grandes. Y al llegar arriba había un mundo lleno de vegetación, había seres gigantes que comían manzanas del tamaño de una cabeza humana y que las uvas eran del tamaño de un puño y que también habían peces gigantes y había un sol rojizo. Asket de Temer también describió a la Tierra en términos generales en esta conversación que mantuvo con Robert, donde ella hizo una reflexión mirando a la Tierra desde su nave. Y la voy a leer textual para que no se pierda ninguna palabra. La Tierra es un planeta. Sí, es un toroide. Chata en los polos, mayormente esférica, se pueden apreciar las aperturas del polo norte y el polo sur. La apertura norte es pequeña y la del sur es mucho más grande. La del sur se ve como una apertura redonda clara porque está rodeada de hielo del polo sur. La del polo norte no, porque no está en el polo norte geográfico, sino que está en el polo norte magnético. La apertura del polo norte es pequeña, como del tamaño de Andorra. Es una zona más cálida que el resto y si camináramos hacia adentro habría pasto y árboles. Descendiendo como hacia un gran valle, el punto de atracción de la gravedad obedece allí a lo que vemos como suelo sin importar hacia dónde apunten los pies. Esta zona está repleta de militares y de reptiles. Lo mismo para el polo sur, solo que más grande. El polo magnético se mueve, sí, pero no la apertura. Y siguiendo con el tema de la Tierra plana, el forzar a las personas que no desean seguir escuchando el establecimiento oficial al cabal a que piensen en 2 dimensiones, limitándolos y confundiéndolos enormemente con fines de control para ellos. Y sí, eso es un pensamiento 2D. Claro, con todo esto, yo podría concluir entonces que la forma de la Tierra sería casi redonda. Y esto lo digo también porque tuve la oportunidad de conversar con un ingeniero geógrafo y le pregunté si había algún estudio que indique cómo es la verdadera forma de la Tierra. Y me dijo que sí, que hay estudios geomorfológicos y la geomorfología en una rama de la geografía que es la que se encarga del estudio de la superficie terrestre. Y esas mediciones han arrojado que la Tierra, por unos lados, tiene unas protuberancias muy marcadas y no se refería a las montañas, sino a la superficie del terreno. Y que por otro lado era muy plana y que la Tierra en sí sería algo así como una roca muy irregular, una roca muy deforme. Eso por un lado. También tenemos, bueno, que es achatada en los polos y que el polo norte está en el polo magnético y no en el polo geográfico, que definitivamente tiene muchas cavidades profundas y que existe una tierra interior o intraterrena habitada y que en esta tierra hueca también hay habitantes que coexisten con nosotros, pero en otro plano de existencia, como bien podrían ser los relatos de la ciudad intraterrena de Erx en Capilla del Monte, en Argentina. Yo personalmente creo que aquí la farsa viene para alejarnos del conocimiento de la existencia de una tierra intraterrena, porque habría que responder muchas preguntas. ¿Por qué no podemos ir allí? ¿Quién vive allí? ¿Desde cuándo? ¿Cómo son? ¿Por qué están allí? ¿Cómo sabían que estaban allí? Y tienen a la gente allí simplemente debatiendo que si la Tierra es redonda o es plana. Entonces, si nos mienten sobre la verdadera naturaleza de la realidad o los planetas o asteroides en los que ellos supuestamente han llevado sus aparatos a la Luna, a Marte, ¿crees que no nos van a mentir sobre la verdadera forma de la Tierra? O sea, a estas alturas eso sería demasiado ingenuo de nuestra parte. Ahora, ¿cómo saber qué es real o no? Bueno, eso solo lo podemos saber cada uno de nosotros, guiados por nuestra propia intuición, y es lo único que nos dará la certeza para crear nuestro propio concepto de lo que es real y lo que no lo es para cada uno de nosotros. A continuación, escucharemos cómo se describe la Tierra desde la información que nos brindan las taijetianas, en este caso, una conversación de Robert del canal Despejando Enigmas con Svaru de Erra, una información no canalizada, una conversación en directo a través de Internet. Y la voz que escucharás es mi voz que representa a Robert y mi voz con un pequeño efecto representa a Svaru respondiendo las preguntas de Robert.
Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e eBooks. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram y hagamos que este mensaje llegue a quienes tenga que llegar. Y si es a más personas, pues mucho mejor. Comencemos. Tengo varias preguntas sobre la Tierra. ¿Qué razas inteligentes habitan la Tierra? Por ejemplo, yeti, agartianos, reptiles. ¿Alguna más que sea autóctona de la Tierra? La Tierra es un planeta compuesto por varias capas de densidades, todas entrelazadas en desorden y con una serie de especies viviendo en cada una, aparentemente separadas por densidades, sin embargo, sí interactúan o afectan entre sí. La especie dominante en la Tierra es la kingu, pero aún dentro de la jerarquía reptil hay otras especies influenciando y controlando a los kingu, por mucho los más numerosos. Esas otras especies son la usungal, la naga y los draco como los de mayor rango. Aún así se separan en tres grandes clanes. Blas, Black y Vril controlan la Tierra, aunque ellos mismos están siendo controlados por otras razas que no están habitando en la Tierra necesariamente, los draconianos. Después de ellos tenemos razas intraterrenas como la agartiana, también conocida como la raza vulcana o intraterrena volcánica, de donde sale el concepto de vulcanos en Hollywood, que en sí lo venden desviando la atención hacia Marte por la morfología y el color de su supuesto planeta. Los agartianos están en problemas ahora, mayormente en jaque mate por las razas reptiles, aunque muchos o muchas colonias se esconden muy dentro de la Tierra y con una densidad más alta, ya que la matriz controladora del planeta, al ser emisión de ondas electromagnéticas de alta energía, tienen problemas atravesando barreras grandes de materia, EA, capas de la corteza terrestre, dominando abajo la quinta densidad y por conciencia de algunos seres densidades más altas también. Hay un sinnúmero de seres según la densidad, no los nombraré al ser tantos, pero son los que aparecen en las sagas de duendes, trolls, hobbits, hadas, sirenas, tritones, entre otros. La Tierra es hueca pero no en su totalidad, pero sí que contiene grandes bóvedas internas entrelazadas por grandes túneles naturales y artificiales en menor cantidad. Contiene vida animal y vegetal con iluminación tectónica y por fotoluminiscencia. En parte se puede llamar como sol interior sin ser un sol. La forma de la Tierra es como un toroide con agujeros en los extremos, el del polo norte más pequeño que el del polo sur y es de forma no uniforme. Es decir, es irregular, no perfectamente esférica, exagerando la escala, con chipotes y salientes en una parte y huecos o hundimientos en otras. Esto también ocasiona una gravedad poco uniforme vista desde arriba. El planeta Tierra está bajo una matrix impuesta por tecnología de manipulación de frecuencias mayormente para el control de la población. Su satélite, la Luna, no es natural. Es una nave espacial esférica de tamaño mediano desechada por daños en combate durante las guerras de Tiamat en el año 10.500. Nótese que están cerca del año 1721 y no en el 2019. Ok, Suaru, pero a veces has mencionado 12.500 años. Gracias. Es un problema aquí. Es hace 12.500 años, pero si decimos antes de Cristo, se le tendrían que restar 2.000 años, pero solo son 1721, como quieran arreglar eso. En el año 700 más o menos se disputaron tierras alrededor de la zona de influencia del Vaticano, mayormente Italia. Por antigüedad de posesión, unos discutieron ser propietarios. Entonces, esos con poder en el Vaticano alegaron que el año era el 1000 y no el 700. Esto para apropiarse de ellas, de las tierras. Como en aquel entonces no contaban ni tenían cómo contar los años, las personas normales fueron presa fácil. También se usó como que llegaba el año 1000 después de Cristo y el fin del mundo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y bla bla bla.
y se ha quedado así. Le sumaron 300 años que no existen. Se calcula que puede ser la fecha real el año de 1719, pero podría ser hasta el 1721. Depende de cuándo fue el año cero, pero en sí es otro problema, porque nadie se pone de acuerdo. Esto porque no sucedió. Creo que la fecha lógica es 1719, por redondeo de 300 años. Olviden el 1721, aunque también tiene bases. Entonces el 2012 del calendario maya aún no ha llegado, por poco que esta fecha podría significar. Es verdad, solo calculan el año, pero los mayas no usaban el calendario católico, así que lo han calculado otras personas modernas. Volviendo a las 3 facciones, mencionaste el Bril. ¿Tiene que ver con la sociedad Bril? Bril y la sociedad Bril. La sociedad Bril era la que estaba de enlace entre los reptiles de esa facción y los humanos títeres o familiares de estos, o sea, los nazis. Los reptiles Bril eran los que estaban manipulando por debajo a los nazis, con Hitler como portal orgánico. Todos, Bril, Black, Blas, están emparentados y trabajan coordinándose entre sí, pero unos tienen más fuerza que otros en diversas partes del mundo. ¿Se puede llamar a la Tierra granja humana de los reptiles o prisión planetaria de la Federación? ¿Qué nombre sería el más adecuado? No, no es planeta prisión de la Federación. Prisión o planeta prisión es solo desde un punto de vista. No mandan a nadie a la Tierra como castigo. Pero, ¿si es una granja reptil o tampoco? La usan de granja humana los reptiles, sí, pero las almas entran por cuenta propia y se quedan por el control mental. ¿Cómo se sabe cuando un planeta como la Tierra ya está invadido, colonizado, sin que sus habitantes sean conscientes de ello? Entiendo que la Tierra está colonizada desde hace unos 12.500 años y los ciudadanos dan por normal unos patrones de conducta que nos indicarían que ya estamos colonizados, como por ejemplo la moneda, la religión y los gobiernos. ¿Cómo podemos saber que ya estamos invadidos? Más bien está colonizada la Tierra desde hace 40.000 años, 12.500 años, solo con esta configuración de Matrix lunar. Independientemente de unir pistas y datos pensando fuera de la caja, el ciudadano normal no puede saberlo. Si bien desde un punto de vista están invadidos, desde otro, el de las personas que aún creen en todo lo oficial, no están invadidos, pues es su realidad, el mundo newtoniano. Desde dentro no es fácil saberlo, se necesita tener un parámetro de comparación que no tienen o pocos tienen. ¿La inteligencia artificial está en todo este sistema solar o solo en la Tierra porque está en 3D? Una vez más, la inteligencia artificial tiene capas y habría que definirlas. El control lunar de frecuencias es algo exclusivo de la Tierra. Pero la inteligencia artificial solo existe dentro de los límites del 3D y por eso solo existe en la Tierra, porque se decía que no sale a la 5D, ¿no? Sí hay inteligencia artificial fuera de la Tierra, está en todas partes, pero referente a la que controla la Tierra solo se encuentra ahí. ¿Pero en qué densidad está fuera de la Tierra? Porque recuerdo que hemos dicho que no tiene acceso a 5D. Por eso nos necesita a nosotros para salir fuera. Quiere salir a la 5D. Pero no es la misma inteligencia artificial, habría que definirlo. ¿Qué podríamos esperar de la Tierra o qué se espera de la Tierra ya que este es el planeta donde nos encontramos ahora? ¿Algo de optimismo sobre la Tierra como su ascensión? ¿Es el único planeta que ascenderá de la 3D a la 5D? La Tierra asciende porque asciende todo el cuadrante. Les guste o no, solo es por disposición personal, deseos personales de cada ser. Unos tardarán más que otros. Una vez más, la pregunta tiene una carga de predicción a futuro. Yo no puedo enfocarme en uno solo veo líneas múltiples. Todo asciende en bloque. La relación entre las densidades permanece igual. Independientemente de la ascensión de todo el cuadrante de la galaxia, la Tierra tiene
otra clase de ascensión que es de la tercera a la quinta densidad, que es la normal. Esto sucede con la ayuda e influencia de la ascensión del cuadrante, pero mayormente es algo independiente porque no depende del centro de la galaxia ni nada así. El que tiene un control lunar de imposición de baja frecuencia 3D deje de funcionar y regresen todos a un 5D normal. Es que en sí solo es una gradiente y obedece a muchos factores, no es que salte de una densidad a otra, solo sube, pero no sube todo de la misma forma, porque hay influencia de otros factores que ya sean que aceleran el proceso o lo alentan. Factores como deseos de las líneas temporales colectivas de sus habitantes o la exposición a otras clases de influencias planetarias y sus habitantes. Es decir, a Venus lo afecta la Tierra, pero también recibe influencia en forma de frecuencias de otros lados, como Júpiter y los demás. Es una gran sopa complicada de frecuencias, un baile o un mar con sus olas de frecuencias que van y vienen. Si todo está ascendiendo igual, eso quiere decir que esta fuerza del centro de la galaxia tiene más poder sobre el control lunar. O sea, si ustedes, por ejemplo, quisieran seguir manteniendo a la Tierra en el 3D artificialmente, ¿se podría o la ascensión natural del centro de la galaxia lo anularía? Es que no se asciende igual, cada región va a su propia velocidad, dependiendo de factores internos y externos que lo afectan. Sí se podría, pero se necesitaría más energía, cada vez más y más energía. Lo de los agartianos dijiste que la Matrix no traspasa tanto la materia dura de la Tierra. Entonces, ellos están en la quinta densidad. Son una raza positiva. Son de la quinta densidad y son buenos o neutrales. Cuarta densidad, quinta densidad y tercera densidad. De la tercera densidad a la quinta densidad. Son buenos, pero tienen problemas con la invasión reptil.